Muy buenos días, queridos amigos, sean bienvenidos a este su canal. Les saluda como siempre su hermano, su amigo Gustavo Barajas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos hacia usted para darle las gracias por este bonito día que usted nos da. Ahora, Padre, en estos momentos vamos a estudiar un poco su palabra. Ayúdanos, por favor, a comprenderla. Ayúdanos a creer realmente en su palabra para así poder disfrutar de esa vida eterna que usted nos da, para que cuando usted venga, juntos vayamos a disfrutar esa vida eterna. Padre, ayúdanos pues, prepáranos, capacítanos para entender su mensaje en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Ahora sí, queridos amigos, vamos a comenzar hoy, lunes 25 de noviembre. El título para el día de hoy es Palabras de vida eterna. Vemos que en el libro de Juan nos habla acerca de las palabras que habla Jesús. ¿Sí? Vemos, queridos amigos, que cuando Jesús comienza hablando que Él era el pan de vida y que era necesario que comieran de Él, comieran su carne, bebieran su sangre, muchos de los que estaban allí, de la multitud, de los discípulos, ¿sí?, empezaban a murmurar diciendo, ¿cómo dice semejante cosa? Esta es palabra fuerte, ¿cómo que vamos a comer de su carne? Entonces aquí surge la pregunta, ¿cuál fue el significado de la respuesta de Pedro? Jesús empezó a ver que muchos empezaban a murmurar y muchos empezaron a alejar de él. Cuando Jesús ve esto, pregunta a sus 12 discípulos, ve alrededor y están los 12 todavía allí. Les hace esta pregunta. ¿Alguien de vosotros también se quiere ir? Entonces Pedro contesta. Vamos a ver. Vamos al libro de Juan, capítulo 6. Capítulo 6, versículo del 61 en adelante. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Eso es lo que les dijo nuestro Señor Jesús. Pero hay vosotros, algunos que no creen, ¿sí? Desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Todo eso lo sabía, lo conocía nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús ve a los 12 y le dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Ahí está la respuesta de Pedro. Respondió así, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Queridos amigos, ¿cuál es el significado de la respuesta de Pedro? Cuando Pedro dice, ¿a quién iremos? Si tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. Esto nos está dando a entender que Pedro y todos los demás, sus compañeros, los discípulos de Jesús, sabían realmente quién era Jesús. Cuando da esas palabras, dice, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. En pocas palabras, ellos habían comprendido que Él era el enviado de nuestro Dios. Sí, era el enviado de Dios. Por eso habían creído en Él. Habían visto las señales y prodigios que Jesús había realizado.
ellos ya no tenían esa duda. Les faltaba más entendimiento, pero al menos ellos ya habían entendido que quién era Jesús. Las palabras de Pedro acerca de vida eterna están conectadas con un tema que recorre todo el Evangelio de Juan. Una concentración de fraseología sobre la vida eterna aparece en el libro de Juan, ¿sí? En el contexto de la alimentación de los 5,000. Jesús dice que Él es el pan de vida, lo que significa que su vida, su muerte y su resurrección son la fuente de vida eterna y de la salvación. Eso era de lo que Jesús les hablaba, pero ellos no habían entendido, por eso es que se alejan de Jesús. Los 12 discípulos estaban ahí, se quedaron allí, porque ellos realmente habían comprendido qué era lo que significaba. Sabían que Jesús era el enviado de Dios, aún no comprendían de su muerte, porque una vez Pablo se acerca a Jesús y le dice, pasa de esto, que no te pase a ti. Empieza a decirle que tenga compasión del mismo. ¿Sí? Hasta ahí no habían entendido que Jesús le era necesario morir, ¿sí? Pero a ellos habían comprendido que realmente Jesús era enviado de Dios. Ahora, vamos a la siguiente pregunta que tenemos más abajito. Dice, ¿cómo recibimos la vida? ¿Cómo es que la recibimos, queridos amigos? Y ahí están varias citas, ¿sí? Que todas esas citas nos hablan de que debemos de creer en Jesús. Vamos para allá. Juan 3, 15 y 16, no vamos a leer todas, pero unas que otras vamos a leerlas. Juan capítulo 3, versículo 15 y 16 dice, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Qué es necesario entonces para tener la vida eterna? Creer. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Todos estos versículos nos hablan de que debemos de creer, ¿sí? Ahora, ¿cómo recibimos la vida eterna? Cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos su palabra y cuando también pertenecemos en Él, cuando permanezcamos en Él, ¿sí? Porque una cosa es decir, bueno, yo creo, pero hasta ahí. Pero otra cosa es permanecer, estar en comunión con Dios todos los días, ¿sí? Acudiendo a Él, tener esa dependencia en Él, que nosotros dependamos de nuestro Dios, ¿sí? Y que todos los días estemos en sintonía con nuestro Dios, ¿sí? Es así como podremos recibir esa vida eterna. Solo por fe, ¿sí? Creemos que Jesús vino a vivir y a morir por nosotros. Cuando nosotros creemos todo eso, es allí donde entonces nosotros estamos aceptando esa vida eterna. Cuando recibimos, ¿sí? Ahora, recibimos esta fe como un don o un regalo, pero debemos elegir conscientemente entregarnos a Jesús, arrepentirnos, reclamar su sangre para recibir el perdón y la limpieza de mi pecado. Eso es lo que tenemos que realizar. Ahora, vemos la respuesta que da Pedro. Esa declaración resume la esencia de la salvación y cómo se alcanza. Proviene de Jesús, quien puesto que posee vida eterna, la ofrece gratuitamente a quienes lo aceptan en respuesta al Espíritu Santo. Solo Jesús, solo Dios puede darnos vida eterna, porque Dios es eterno. ¿Cómo puede dar una persona algo que ni siquiera tiene eso en él?
Pero como sabemos, queridos amigos, que nuestro Padre Celestial tiene esa vida eterna, por eso envió a su Hijo, que también es eterno, ¿sí? Ahora es eterno. Tuvo que morir, sí, para rescatarnos, pero realmente Jesús era eterno desde el principio. Y es por eso, como Dios es eterno, nos ofrece esa vida eterna. Queridos amigos, ¿cómo la recibimos? Ya vimos, creyendo realmente en su palabra. Por fe, creemos en Él y lo aceptamos y vivimos en comunión con Él. Permanecemos en Él y así obtendremos esa vida eterna que es gratuitamente algo que no merecemos porque somos pecadores. Pero por eso están las palabras de Jesús. Por eso el título es Palabras de Vida. Queridos amigos, esto es el mensaje del día de hoy. Debemos creer en las palabras de Jesús. Toda la Santa Biblia nos habla de nuestro Señor Jesús. Dice que ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñenlas porque ahí ustedes van a encontrar y de ese modo van a obtener vida eterna. Porque ¿de dónde viene la fe? Del oír la palabra de Dios. ¿Sí? Es ahí donde crece, donde nace la fe. ¿Sí? Y es necesario tener fe para obtener vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo. Que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Vamos a terminar con una oración. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana, oh Dios eterno, porque nos ha permitido estudiar su santa palabra. Gracias por que usted siempre nos da el entendimiento, nos da la sabiduría, nos da la capacidad de poder captar su mensaje. Ahora, Padre, ayúdanos a creer realmente, ayúdanos a entender y a comprender el gran sacrificio que usted vino a realizar, que da a entender, ayúdanos a comprender, así como ese entendimiento que tuvieron sus 12 discípulos, que no se fueron de Jesús, sino que permanecieron en él, diciendo esa declaración, que a dónde iremos. Sí, querido Dios, Padre, suplicamos que de esa misma manera nosotros tengamos esa fe, esa confianza, que creamos realmente en su palabra. Padre, humildemente todo esto lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.